Aún no tenemos detenidos, pero ya estamos revisando toda la evidencia y los indicios para lograr su captura. Fiscal Montes de Oca, hasta el momento, ¿cuál es el saldo entonces? 2 personas muertas, narcomenudistas. Eso es lo que tenemos. Una persona lesionada, todavía no tenemos los datos, no está en riesgo su vida, está estable, sin embargo estamos por entrevistarla una vez que se nos autorice médicamente. ¿Qué se ha obtenido en las declaraciones de los turistas que fueron sorprendidos? Porque hubo un momento de pánico, vivieron minutos de pánico. Por supuesto que esto causa alarma, pero ya en estos momentos entró todo en la normalidad, ya está operando el hotel y ya regresaron los turistas a sus habitaciones y ya estamos rebasando ya la crisis. ¿Fue un enfrentamiento entre grupos antagónicos que se dedican al crimen? Sí, al narcomenudeo, porque te comento que a las 11:30 de la mañana aproximadamente se presentó un grupo de 4 o 5 personas diciendo que ellos iban a ser los encargados de la venta de droga en esa zona de la playa, y esto que sucedió posteriormente a las 14 horas con 10 minutos aproximadamente es la respuesta de esa acción que realizaron los de la mañana. Las líneas Ágata de algunos medios de comunicación, Pepe, y yo lo entiendo. Sí. Son el mercado eléctrico mexicano, solo la factura vale 800,000 millones de pesos. Y toda la industria eléctrica en México, las plantas generadoras, todas las redes de transmisión que le costaron 90 años a los mexicanos, cuesta toda la industria 7.9 billones. Es un mundo de dinero lo que está en juego. Y no queremos, los mexicanos que pensamos que México es una nación importante, que debemos de asumir con responsabilidad nuestro cargo como diputados y que el interés es cuidar los intereses de México, no podemos nosotros asustarnos ante ese tipo de presiones. No vamos a poner en riesgo la inversión privada, vamos a cuidar jurídicamente a nuestro país, pero sobre todo vamos a cuidar a los mexicanos, que no nos saquen, que no nos pase lo que España. 3 empresas controlan las tarifas en España. España está viendo una crisis y nos mandan a decir a nosotros. En Estados Unidos, la generación de energía la ejecutan, la despachan, contrario a lo que está sucediendo en México. Entonces hay que tener un sentido práctico y un profundo amor a México. Por eso yo digo, no nos crean, piensen que estamos diciendo mentiras, que Ignacio Mier no está hablando con la verdad, pero entonces debatámoslo. Y si yo estoy diciendo una mentira y estoy actuando en contra de los intereses de mí, yo pido licencia, pero reto nuevamente, o no reto porque no estoy para retar, sí para convocar como representante popular en México, como integrante de un grupo parlamentario y miembro del Congreso mexicano. Yo invito nuevamente, porque no he tenido respuesta, Pepe, a los dueños de los generadores independientes de energía, a los dueños de la generación para el autoabasto, que acudan. Transformación. Quizá el gobierno apuesta que con el paso del tiempo, con la presión, con la gente en las calles, pueden eventualmente ir convenciendo o ir doblando o irles presionando a diputado por diputado y eventualmente conseguir los votos. Quiero decir, Pepe, que el presidente tiene más recursos, tiene más micrófono y puede aguantar una guerra de más largo alcance, una batalla como esta que son 6 meses o 7. Claramente los partidos de oposición y los opositores tienen menos micrófono, menos recursos, de tal forma que prolongar esta discusión claramente, creo yo, beneficia al gobierno. Sin embargo, también creo que hay cada vez más opositores, cada vez más voces de descontento a la cual se ha sumado el gobierno de Estados Unidos, de tal forma que creo que, aunque se prolongue esto, yo veo difícil que al final esto se materialice, porque además, Pepe, se mete en medio la consulta de revocación de mandato que es el 27 de marzo. Como tú y yo hemos platicado aquí contigo, la consulta de revocación se está convirtiendo en una farsa. La farsa es que los proponentes de Morena dicen que es para ratificar al presidente cuando es para quitarlo, no para dejarlo.
Y eso va a llevar a una confusión que yo creo que no va a lograr esa consulta de revocación los 38 millones de votos que requiere para ser vinculatoria, para ser legal. Entonces, yo vislumbro una carrera de mucho desgaste, Morena con muchos recursos, presión del gobierno para doblar la mano a los diputados del PRI, pero yo sigo pensando que al final del camino las probabilidades de aprobación son bajas. Mario Lavista había estudiado aquí, en el Conservatorio Nacional, había sido discípulo destacadamente de Héctor Quintanar, de Rodolfo Halfter, y se había ido a estudiar a Europa, y en Europa estudió con músicos tan importantes como Jean-Étienne Marie o como Karl-Heinz Stockhausen, y entonces empezó a traer, a jugar en el conservatorio, en la UNAM, en distintos espacios de concierto, con las posibilidades de utilizar la electrónica en la música de concierto. Ese es el primer Mario Lavista, que incluso en los 70 fundó un grupo pues importante en la historia de la música, el grupo Quanta, que buscaba experimentar con la electrónica en la música de concierto. Bueno, eso fue una fase. A partir de los 80, Mario Lavista yo diría que es uno de los grandes compositores de música contemporánea de nuestro país. Un hombre muy culto, no solo en términos musicales, pero aquí hablaré de los términos musicales, muy influido al mismo tiempo por la música serial, por compositores como Alban Berg, como Arnold Schoenberg, como Anton Webern, pero también por la música antigua, por la música renacentista, por la música medieval, y era un músico que yo creo que tenía una pasión matemática por la música. Escuchar una pieza de Lavista, a lo mejor la más famosa en este estilo es Clepsidra o sus obras para cuerdas, bueno, pues lo que te enfrenta es un problema matemático que es muy hermoso, es casi como si se tratara de fractales, ver cómo va resolviendo estas presuntas asonancias, disonancias, estas derivaciones, digamos, de la música de concierto. Los túneles que conectan a los juzgados con el reclusorio norte, unos túneles, Pepe, terribles, donde la gente suele incluso orinarse y vomitar del miedo porque es la antesala a estar privado de la libertad por quién sabe cuánto tiempo, y viene un primer gran gesto que yo creo que representa muy bien la caída de Emilio Lozoya, cuando llegando al reclusorio le piden que se retire su traje, un traje evidentemente costoso, de buena marca, y le pasan un uniforme usado color beige, que es el color que utilizan los internos que esperan sentencia judicial. Y aquí aparecen dos señales interesantes, me parece, que por un lado reflejan la importancia que tiene Emilio Lozoya para la autoridad, pero también lo poco preparado que iba para pisar la prisión. Y es que cuando cambia el traje que tenía al uniforme de interno, él pide una chamarra porque no iba preparado para poder soportar el frío de la noche en el reclusorio norte. Y además, cuando le cambian cuando le dan este nuevo uniforme, él pide que le dejen quedarse con estos zapatos de vestir porque no lleva tenis o un calzado más cómodo. Y entonces le permiten quedarse con su calzado, pero le retiran las agujetas y los cordones por un tema de seguridad, para evitar incluso que Emilio Lozoya pudiera suicidarse dentro de la prisión. A partir de ahí, Emilio Lozoya entra a un examen médico, un poco le era confirmar que, ¿te acuerdas? Esa supuesta anemia con la que burló la cárcel tras ser extraditado de España a México, pues ya había desaparecido, quedó asentado que no tenía marcas de violencia en el cuerpo. 3, Pepe, no obstante, todo el tiempo que se le ha concedido a Lozoya, ahora resulta que sus acusaciones escandalosas, que tanto ha replicado el presidente, y que explicarían la forma en que supuestamente se consiguió la aprobación de la reforma eléctrica, no se han sustentado. 4. El gerente de Morena, Mario Delgado, celebra que se haya roto el círculo vicioso de la impunidad en México. Pero una golondrina no hace verano. Mientras en otros países las investigaciones han alcanzado a los titulares del Poder Ejecutivo y han llevado a la cárcel, incluso al suicidio, como ocurrió con Alan García en Perú, algunos de los protagonistas, en México la lentitud ha sido inaudita y hay muchos expedientes abiertos que duermen el sueño de justo. Quizá este nuevo paso le quite a Enrique Peña Nieto la sonrisa de la cara y a los demás acusados por Lozoya los ponga en guardia. Pero esto, Pepe, apenas comienza. Nada se ha dicho de otro tema mayúsculo que igualmente involucra a Emilio Lozoya, el caso de agronitrogenados, y está el caso de la constructora española OHL, que como la brasileña
usaba sobornos para conseguir contratos. Sí. El caso de Iberdrola y muchas concesiones abusivas.